Hola, buenas a todos. Soy TS Rapa y hoy vamos a hacer un vídeo explicativo y explicar las diferencias entre la versión Pro y la versión Free que podemos encontrar en la web del i2D. Aquí dejo el enlace, ¿vale? De descarga, donde podemos encontrar la aplicación. Vale, lo primero que voy a hacer es explicar un poco que para la gente que no haya probado el i2D, se van a encontrar que van a tener una versión Pro con un trial de 42 días, ¿vale? Aquí lo tienen, un free trial. Yo encarecidamente os recomiendo no usarlo de inicio, ¿vale? Si no conocéis el programa, mantener la versión free, que la uséis, practiquéis, os peleéis con la aplicación, descubráis dónde están cada cosa, cómo funcionan los parámetros, los keyforms, cómo hacer los deformers, los tipos, porque así, cuando ya tenéis una base creada y conocéis más el programa, ya es cuando tenéis que dar el salto a la versión Pro. Probáis los 42 días y ya es cuando todas las funcionalidades que están disponibles las ponéis en juego y, y ya podéis mejorar el personaje, añadir texturas o todo lo que hayáis pensado, y por la versión free os lo limita. ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué? Porque el aprendizaje del i 2D es muy complicado al inicio, ya que requiere cambiar lo que es la forma de dibujar tu modelo, cómo se va a ver en el i 2D. Entonces, lo mejor es empezar con la versión fría antes de la trial, practicar y dices, venga, ahora ya quiero mi modelo, ya sé cómo hacerlo, ahora quiero dar el salto a la Pro. Eso sería el paso idóneo de aprendizaje, ¿vale? También puede pasar que hagáis, le activéis la versión trial de los 42 días, practiquéis una semana y os tiréis 2 sin hacerlo. Habréis perdido tiempo. Entonces, si tenéis ya la versión free y a lo mejor estáis practicando una semana y lo dejáis aparcado 2 semanas, no vais a perderse tiempo. Entonces, ya digo, primero probar la versión free y luego saltar a la Pro cuando ya estéis confiados con vuestros conocimientos. ¿Vale? Después de esta pequeña introducción, voy a pasar a lo que son las comparaciones entre una versión y otra. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el enlace. ¿Vale? Aquí tiene 3 apartados que son general, modelado y animación. ¿Vale? Entonces, principalmente el general tiene 2 apartados que son el uso comercial y la compatibilidad de datos entre la versión Pro y la versión Free. El uso comercial. Esto va más dirigido a empresas. Yo, por ejemplo, soy autónomo y yo como persona jurídica o física no genero más de un... aquí pone 10 millones de yens. Yo no genero esa cantidad de dinero como beneficio. Entonces, podría tener la versión Pro. Luego veremos que hay una versión que es para empresas que tienen una licencia apartada para ellos, ¿vale? Podéis utilizar comparación de precios, lo que sería cuánto sería un yen en vuestro país, por ejemplo, para el euro, en la zona europea, 120 euros, perdón, un euro son 120 yens. Aproximadamente, si, estaríamos hablando de que si tu empresa o como persona generas 1.200.000 euros anuales. Obviamente, yo no genero ese dinero, entonces pues, puedo usar la versión Pro moviéndome en esos beneficios. ¿Vale? Una empresa, por ejemplo, tenemos un juego que es Azur Lane, que es muy famoso, un juego de barcos con personajes animados y es un juego de móvil gacha. Algunos los conoceréis. Entonces utiliza modelos Lido de esa empresa, creo que es Joestar,
puede generar mensualmente a lo mejor no solo 10 millones de yens, podemos hablar de que pueden ganar 100 millones o 1000, no lo sé, pero ya entonces ellos tendrían que utilizar otra licencia. Entonces, ya eso se utilizaría. Esas son unas diferencias que a nosotros, como para crear un modelo para FaceRead, un modelo para YouTube o un modelo para nuestro Twitch o para lo que deseemos o videojuego, con la versión free o con la versión pro, podríamos usarla. Ahora tenemos lo que sería la compatibilidad entre la versión Pro y Free. Lo que explica este apartado es que no importa qué versión tengas, vas a poder usar un modelo de uno a otro. El inconveniente es que si, por ejemplo, yo que tengo la versión Pro, si un usuario me pasa la versión Free, yo puedo abrirlo, no va a tener limitaciones. Si yo un modelo Pro se lo envío a una persona que tiene la versión free, va a poder abrirlo. Pero para realizar algunos cambios, editar o incluir o eliminar, se va a tener que regir por las limitaciones que encontraremos en el modelado. ¿Vale? Como por ejemplo el tamaño de texturas o el número de estas. Pero en principio, no importa si el modelo está creando en la versión Pro o en la versión Free, todos podremos abrirlo. Eso es lo que dice este apartado, ¿vale? A la hora ya de editarlo y modificarlo, ya dependerá la versión que tengamos. Hablando del modelado, ¿vale? Principalmente la versión Free tiene la limitación de que solo podremos tener una textura. Para los que habéis ya trabajado con la i2D, nosotros tenemos la textura, que la textura es, digamos, el puzzle, donde tenemos todas las piezas, los artmesh, como lo llaman en la i2D, que sería la ceja, un labio superior, el labio inferior, la boca, el sonrojado, todo eso es una pieza de puzzle. Pues nosotros vamos a tener una solo para la versión free y máximo de tamaño de 2048 píxeles. La versión Pro no tiene límite, puedes tener de 4000 y usar varias, 2 3 5 las que sean necesarias. Vamos al apartado del el número de máximo de armmesh, ¿vale? Lo que ya comentaba antes, que eran cada pieza del puzzle. En la versión free contamos que la limitación se encuentra en un máximo de 100. ¿De acuerdo? Es decir, si nuestro modelo tiene más de 100 armes, nos saldrá un mensaje o nos indicará que no podremos manejar todo eso, ¿vale? Entonces, una manera de controlarla en PSD, en Photoshop, tiene un conteo de capas. Entonces tú puedes realizar ese conteo y ver que cada capa es una pieza de puzzle. Entonces decimos, hostia, tengo más de 100 armes o 100 capas, pues tendré que recortar o modificar alguna cosa que haya hecho. ¿Vale? Número máximo de parámetros, ¿vale? Los parámetros son lo que nos permiten mover el personaje en una posición ya definida, ¿vale? En FaceRead tenemos la boca, tenemos boca cerrada, boca abierta. Entonces nosotros, es una barra de progreso, nosotros vamos moviendo la barra de valor 0 al valor 1 y irá a nuestros modelos que ya hemos creado y modificado, pues irá abriendo la boca según vayamos moviendo ese valor, ¿vale? Entonces, tendremos que tener un máximo de 30 parámetros en nuestro modelo en la versión free. La versión pro no tiene límites. Cuando nosotros creamos un modelo nos vienen con unos parámetros ya definidos. Estos parámetros ya vienen determinados para FaceRead, no tienes que tocar ninguno de ellos. Es decir,
Lo suyo es que no se le toquen el nombre de los identificadores. Puedes cambiarle el nombre para tú comprenderlo, como en vez de pone angle X, pues poner ángulo X, o por ejemplo en vez de breathing, utilizar respiración, cosas así. Puedes cambiarle el nombre, pero no cambiarle el identificador. ¿De acuerdo? También podemos eliminar, si queremos mantener el límite de 30 y hay parámetros que no usemos, podemos borrarlo, no usarlo y crear uno adicional que nosotros hayamos puesto. ¿Para qué sirve esto? Es decir, por ejemplo, un personaje nuestro queremos que llore. No hay un parámetro definido para que nuestro personaje llore, pero podemos poner uno que ponga llorar de 0 a 1 y cuando pase el valor del 0 al 1, pues en el 1 aparecerá una lágrima. Pues podemos incluir un parámetro de esa manera. ¿Vale? Siempre que nos tengamos en el límite de 30. Vamos al número de deformers. La 2D cuenta con 3 tipos de deformers, pero 2 de ellos son muy similares, tienen más o menos el mismo uso y que permiten el mover y desplazar nuestro armes, pero además tiene otras utilidades. Principalmente el máximo que podemos utilizar son 50. Por ejemplo, el ojo, ¿vale? Va a utilizar un deformer que será para moverlo de izquierda a derecha. ¿Vale? Estamos hablando del ojo cuando nosotros movemos el personaje de izquierda a derecha. Luego arriba y abajo. Eso ya son dos deformers. Ya si queremos hacer alguna modificación del ojo, por ejemplo, cuando nuestro personaje gira la cara, hay que hacerle una modificación. Entonces hay que añadir otro deformer y ya serían 3. Luego podemos añadir para ponerlo hacia arriba y hacia abajo. Ya son 4. Entonces hay que tener en cuenta el número máximo de deformers que podemos utilizar. Por ejemplo, un brazo podría tener 3 rotation deformers, que son los que te permiten girar el modelo, el arme. Por ejemplo, podríamos tener un deformer de rotación en la muñeca, ya sería uno. Otro deforme de rotación en el codo, estaríamos hablando de 2. Y otro en el hombro, ya estarían 3. Entonces, uno para. Son 3 deformers, para cada brazo ya sonían 6. En principio, no creo que. Para un modelo simple en versión free, yo con los 50 está bastante bien. Se te queda un personaje justo a la medida, pero limitado en ese aspecto a la hora de incluir movimientos adicionales o incluir como tener 2 pares de brazos, que es más complicado con esas limitaciones. Número de partes. Cuando digamos tú puedes crear pequeñas carpetas, ¿vale? Y en esas carpetas meter el contenido. Entonces, por ejemplo, tenemos una carpeta que sea el ojo. Ahí metemos todo en ojo organizado para no tener todos los apartados separados. Esto lo que permite es que tú cuando tengas objetos o diferentes partes del modelo que no quieras mostrar, por ejemplo, unas orejitas que pueda tener el modelo, estilo orejas de gato o algún adorno que queramos mostrar, pues directamente lo podemos meter en una carpeta y ahí quedaría guardado dentro de la aplicación, y a la hora de ocultarlo o mostrarlo es mucho mejor, ¿vale? Como explica aquí, el número de partes sería el número de carpetas, ¿vale? Ahí tenerlo en cuenta, que a la hora de tú, cuando tienes los parámetros que hablamos antes, puedes tenerlos todos de golpe, o puedes separarlo en carpetas, de tal manera que tú dices, vale, estos parámetros son solo para mover el ojo. Puedo ocultarlo y no me hace falta verlo. Este parámetro, son del brazo. Pues lo guardo en una carpeta y lo tengo ahí guardado. Vale, el ARPath
es un añadido que incluyeron en la versión 4. Yo no lo he usado todavía, no tengo que practicarlo. Básicamente lo que permite es, no sé si habéis trabajado con vectores o con, por ejemplo, Adobe Illustrator. Lo que crea es varios puntos eh, enlazados con las líneas, ¿vale? Entonces nosotros podemos modificar esos vectores y hacer curvas, digamos, una modificación del armes más perfecta. Vamos a verlo aquí, lo podréis ver ahora cuando cargue la web. Vemos aquí la cara de la chica. ¿Vemos? Esto sería el ARPath, ¿vale? Entonces lo que nos permite es modificarlo de una manera acorde al tipo. Digamos que vemos que aquí no se ve afectado mucho las líneas, pero en el sistema SNS todas las líneas se ven afectadas. Esto permite que nuestro personaje modifique acorde. No tengamos que mover los puntos, porque digamos, eh, si mueves el punto de control, aquí, como explica, queremos que afecte a otras partes, pues utilizamos el SNS. Que no queremos que afecte a todas las partes, pues lo dejamos con esto. Entonces al final te permite que mejorarlo. Digamos, la experiencia. Por ejemplo, cuando tenemos aquí el bíceps, ¿no? Nosotros tenemos un personaje, levanta el brazo y lo contrae. Entonces el bíceps se aprieta, se nota ahí la bola del músculo y el tríceps se estira. Entonces nosotros cuando aplicamos ese movimiento que afecte al músculo, digamos, para dar más realismo al modelo. ¿Vale? Entonces volvemos aquí y vemos que solo se podrá aplicar en 3 partes en la versión free. Básicamente puedes utilizarlo en lo que sería la cara, que es donde más trabajos generaría, principalmente porque es donde nosotros a hacer los giros y poner un poco de perfiles donde nuestro cara se realiza unas modificaciones. Vamos al número de divisiones que tienen los Warp Deformer, ¿vale? Un deformer es un rectángulo que podréis ver en la aplicación, que está con un borde rojo y luego dentro tiene pequeñas divisiones en cuadrado. Podemos crear máximo en la versión free un 9×9 y para que veáis, depende de la pieza o el elemento que queramos utilizar, vamos a necesitar más divisores o menos divisores. Yo lo normal es que uso entre 3 y 5, porque al final incluir más divisiones no te asegura mejor cambio. Y cada división se ve afectada por las que tiene al lado. Entonces, si tú creas muchas divisiones, vas a tener que realizar muchas modificaciones en diferentes apartados para afectar a la que queramos. Si queremos eso, dependiendo del modelo, si queremos hacer muchas modificaciones, pues no hará falta más divisiones para una personalización más detallada. Que lo que queremos es algo pequeño, modificaciones ligeras, pues utilizar menos divisiones. En principio ya digo, entre 3 y 5 van de lujo. El reposicionamiento dentro de el archivo de textura. Como ya hablamos, la textura sería lo que contenía el puzzle y dentro las piezas. Entonces puedes moverlos a través de ello y indicar, digamos, para organizarlo de una manera que se vea más acorde. Principalmente no depende mucho de si nuestro modelo está muy desperdigado o tiene muchas piezas sueltas. Sí, a lo mejor puede ser rentable moverlo. Pero lo normal es que ya la aplicación te haga
un ordenamiento muy acorde al modelo y no se tenga que tocar mucho. Vale. Blend Shape. El Blend Shape lo que permite es que nosotros al copiar un modelo, digamos, tenemos el ArtMesh, ¿no? Entonces lo modificamos y podemos copiar en un keyform de un parámetro, podemos modificarlo, copiarlo y aplicarlo el mismo modelo al mismo mes en otro keyform. De tal manera de que no sea necesario modificar el armés desde el punto inicial. ¿Vale? Porque si nosotros guardamos tenemos tres valores en un parámetro, tenemos tres keyform. Si nosotros lo tenemos en el neutral en el 0 y lo movemos al punto -1, guardará el valor que tengamos en el 0. Entonces, si hacemos una modificación en -1 y nos vamos a 1, no sufrirá ningún cambio, se mantendrá con el que tiene A por defecto. ¿Qué hacemos con ello? Entonces, por ejemplo, una modificación que hayamos hecho en -1, podemos copiarla y pegarla a +1, con lo que moviéndonos entre el -1 y el 1 mantendría la mismo diseño, ¿vale? Para que veáis. Entonces, lo que hace el Blend, lo que puedes hacer, alterar el ArtMesh de tal manera que se difumine, que puntos que tú hayas determinado queden, digamos, con una opacidad y vaya, si en Photoshop, por ejemplo, el dedo, tú haces con el dedo y vas difuminando, ¿vale? Lo podréis ver ahora en el Linkmore. A ver si aparece. Mira. ¿Vale? Tenemos aquí el modelo, podemos copiarlo y pegarlo en otro parámetro. Entonces, ya de esa manera, por ejemplo, podemos hacer modificaciones de una manera que eh, podamos aplicarla directamente y a partir de ahí trabajar para la siguiente animación. Entonces, como vemos aquí, eh, podemos seleccionar los vértices que no queramos que se difuminen o queden atrás en ese apartado. Entonces, lo vemos aquí, que se queda más difuminado y se quedan atrás. Esto sería el blend. No veo yo ninguna utilidad en la versión free que tengáis que utilizarlo. Eh, Ahora mismo, básicamente, muchos usuarios que usan la versión free es para crear su modelo para FaceRead o Twitch. Entonces, no creo que le deis uso. Más uso para algún videojuego o para alguna animación más detallada. Ordenar, aquí es el ordenamiento de los parámetros, la estructura. Es decir, muchas veces cuando ya lleva uno trabajando en su modelo, se encuentra que comete errores. Todos nos ha pasado. Por ejemplo, por defecto, tenemos la boca que es de 0 a 1. 0 sería cerrada y 1 abierta. Pero por despiste, podemos haber puesto que abierta sea el 1 y cerrada al 0. Perdón. Que abierta sea el 0 y cerrada sea el 1. Entonces, claro, nosotros cogemos ese modelo, lo hemos creado, nos vamos a FaceRead y cuando estamos hablando a la cámara, abrimos la boca y el modelo la cierra. Cerramos la boca y el modelo la abre y nos quedamos, ¿qué hemos hecho? Entonces, al ir a nuestro modelo para modificarlo, nos damos cuenta de que hemos invertido los valores. ¿Qué ocurre? Que en la versión free tendríamos que hacerlo el cambio manualmente o utilizar unos accesos, digamos, intermedios. O en la versión pro podemos hacer y cambiar los valores de un keyform por otro. Entonces se intercambiarían. Por ejemplo, tenemos A y B. Pues entonces A pasaría a ser B y B pasaría a ser A, que es lo que básicamente explica aquí. Aplicar parámetros a los objetos de hijos que su deforme haya sido borrado. Es decir, nosotros cuando tenemos un deformer y afecta a los hijos,
podemos hacer que los movimientos que hayan tenido el padre se los herede el hijo incluso después de haberlo borrado. Entonces, de esa manera es que si, por ejemplo, hemos añadido un deformer que pensábamos que nos iba a ser de utilidad, pero nos damos cuenta de que estamos haciendo una duplicidad. Entonces, podemos coger, hacer las modificaciones, las aplicamos a solo uno y ya con eso nos ahorramos un deformer. En la versión free, desafortunadamente, esto no se puede aplicar. Tenemos el escalado del modelo, cambiar el tamaño. En la versión free no se puede, en la versión pro ya sí. Por ejemplo, hemos creado nuestro modelo y tiene un canvas, ¿vale? A lo mejor hemos creado un canvas de 2000 por 2000 y nuestro modelo es de 1900 por 1900, que está ahí ajustado al canvas. Y nos damos cuenta de que si hacemos alguna animación, el personaje se mueve, se sale fuera del canvas y no se vería. Entonces esto lo tenéis que tener muy en cuenta a la hora de crear el canvas y de crear el modelo, para que se vea que en su tamaño justo, ¿vale? Si ve, no intentar no saliros del canvas en la versión free, y porque si no vais a tener problemas a la hora de poder realizarlo. Entonces, lo suyo es siempre dejar un poco de margen extra adicional a los lados y arriba y abajo para poder modificar el personaje. Siempre podéis, si estáis un personaje que es del busto para arriba, pues podéis ponerlo hacia abajo. Abajo puede que no necesite movimiento, porque si el personaje se baja saldrá del canvas y no hará falta que se vea. Pero si necesitáis subir el modelo porque está moviéndose hacia arriba y se sale del canvas, ahí ya vais a tener problemas. Ordenación de los grupos de dibujo, ¿vale? Está limitado en la versión Free a 2 y en la versión Pro no tiene límite. ¿Vale? ¿Qué permite la ordenación de los grupos de dibujo? Imaginad que tenéis un brazo y la típica animación que el brazo está delante, lo tenemos aquí, delante del cuerpo, y queremos después mover el brazo para que aparezca detrás del cuerpo. ¿Qué hace esta carpeta o el grupo de ordenación? Pues lo que hacemos es que nosotros añadimos esta carpeta, agrupamos todos los armes en ese contenido y podemos modificar el orden de dibujo de todos sus componentes en conjunto. Por ejemplo, si tenemos que al estar delante tenemos el orden de dibujo de 800 y si lo queremos poner detrás que sea de 300. Entonces la carpeta cogemos y ponemos todo el grupo va a tener 800 cuando esté delante y cuando esté detrás lo ponemos que sea de 300. Entonces esto nos permite que solo modificando los valores de la carpeta afecta a todas sus partes. En la versión free solo tiene dos posibilidades, que es de dos grupos. No veo que tengáis necesidad de hacerlo porque principalmente puede ser un pelo o puede ser los brazos. Pero si tuvieseis que habéis usado el límite de 2 y necesitáis más, el inconveniente que tiene principalmente es que, por ejemplo, yo tengo el brazo que forman a lo mejor el brazo, antebrazo, muñeca, mano, dedos y los he definido. Todas esas partes y las quiero mover de adelante a atrás, tendría que modificar todas ellas una por una o en conjunto, podría seleccionarlas y modificar el valor para ponerlo delante y detrás. Pero claro, ya tendría que estar seleccionando todos los elementos, que no me dejase ninguno oculto, entonces más posibilidades de producir un error a la hora de mostrar
Entonces, la ventaja es, nosotros tenemos nuestra carpeta, modificamos los valores en esa carpeta y todos los elementos se verían afectados al estar dentro. Multiview o multivista. Cuando estamos trabajando con un modelo, habrá veces que necesitamos tener visión de otras partes. Entonces, digamos que podemos coger el Light 2D y crear pequeñas subdivisiones dentro de la aplicación y que cada subdivisión muestre una parte del objeto. Esto nos permite, por ejemplo, si estamos trabajando con la parte superior, que queremos el cuerpo y tenemos las piernas, pero queremos que cuando se mueva el cuerpo se afecte a las piernas y tendríamos que hacer zoom out, quitar zoom para que se vea el modelo completo. Y decimos, hostia, no. Cada vez que quiero mover un elemento tengo que hacer zoom, quitar zoom. ¿Qué pasa? Que entonces cogemos y creamos una pequeña subdivisión de la vista, metemos ahí las piernas y metemos el cuerpo. Entonces iremos viendo los cambios ya directamente. Si tenemos un modelo muy grande, nos permite crear pequeñas subdivisiones y para cada elemento. Entonces nos viene bien bastante. Para la versión free a lo mejor no es una utilidad que le veáis sentido, pero cuando estás trabajando con modelos muy grandes o paisajes o que tengan fondos que se muevan, quieres que se afecte. Sobre todo, digamos que tienes un canvas muy grande con varios árboles y estás intentando modificar cada árbol para que se muevan con el viento. Pero claro, el aire tiene que, todos los árboles tienen que moverse en sintonía. No, a lo mejor quieres que se muevan todos a la par. Entonces coges y vas viendo cada árbol y dices, vale, en este punto se mueve, definí este árbol que se moviese así. Pues coloco todos los siguientes de esta manera. Así lo utilizo como guía. Ya hablaremos de los snapshots, que es también de guía, que más adelante. Los presets, ¿vale? Tiene el i2D, que es una ventaja de que se incluyó de la versión 3, de la 2.1. En la versión 3 hay unos mesh mapping, que es la creación del mesh, que son los vértices que nosotros vemos, los triangulitos. Lo tiene automático, ¿vale? Hay tres tipos: estándar, ligero y pesado, ¿vale? Dependiendo del que elijamos y del tipo de malla que sea, la irá creando con diferente número de puntos y tamaño de los vértices. Entonces, digamos que en la versión free no podemos añadir presets nuevos, pero en la versión Pro sí. ¿Qué ventajas que tendremos de esto? Por ejemplo, yo trabajo con las pupilas de los ojos. Todas las pupilas uso el mismo mesh. Entonces, claro, si yo quiero ahorrar tiempo, lo que hago es las pupilas, creo mi propio mesh y lo guardo como un preset. Entonces, claro, yo cojo un modelo y le aplico ese mesh a mis pupilas. Cojo otro modelo y esa pupila va a tener ese mismo mesh que yo haya creado y seleccionado para ese tipo de ojo. Entonces, me ahorra trabajo. Principalmente muchos cambios que tiene la versión Pro es ahorrar tiempo de trabajo a la hora de crear el modelo. Es decir, cuando llevas mucho tiempo tienes que reducir los tiempos del modelo y facilitarte el poder trabajar. Entonces, es una ventaja el tener la versión Pro, porque hay muchas utilidades que podemos usar. Una de ellas es el snapshot. Lo utilizaréis por la aplicación, más o menos, pero vamos. Un snapshot es, nosotros aplicamos una modificación al personaje a través de los keyform en los parámetros y podemos hacer una foto de ese momento exacto y guardarla. Entonces se nos guarda en nuestro modelo esa imagen y podemos utilizarla como referencia.
Por ejemplo, nosotros estamos girando la cara para que en el ángulo X y nuestro personaje gire la cara hacia el lado derecho. Y nosotros creamos las modificaciones en la barbilla, en los ojos, nariz, en el pelo. Entonces creamos una captura de esa posición. Entonces la invertimos y nos saldrá que en vez de ahora estar en el lado izquierdo, en el lado derecho, nos saldrá para el lado izquierdo la inclinación. Entonces, ¿qué hacemos? Para definir el lado izquierdo, nos guiamos con esa imagen y vamos haciendo las modificaciones para adaptarla a esa forma. Viene muy bien cuando tenemos personajes simétricos. Es decir, pues, que tenga los ojos en la misma altura, que tenga el cuerpo, todo sea simétrico. Hay personajes que, por ejemplo, yo tengo un modelo que tiene un flequillo que le cae sobre uno de los ojos. Entonces, digamos que la parte del cabello del flequillo que le cae sobre el ojo no puedo reproducirla en el lado contrario. Pero lo que es el ojo, los ojos, nariz, boca, sí puedo realizar esas modificaciones y adaptarlo. Entonces es un inconveniente en la versión free, no incluye esto y la verdad que es muy útil. Se puede trabajar sin ello, obviamente, pero ya tienes que estar mirando, moviendo el personaje de izquierda a derecha para ver en dónde y cómo ha quedado ajustado y no va a quedar al 100%. Vale, hablamos ahora del el log default form. Como comenté antes, cometemos errores. Son muchas horas que realizamos con el modelo y hasta los más expertos nos equivocamos. Entonces, una facilidad que tiene la versión Pro es bloquear un elemento. Digamos que nosotros estamos trabajando con la boca y la boca tiene diferentes posiciones, que si boca cerrada, que si boca abierta, que si hacemos modificaciones para que cuando haga la O, la A, la I, la E, son diferentes formas para la boca. Entonces, eh, claro, a lo mejor estamos moviendo el personaje, estamos haciendo las modificaciones y nos hemos dado cuenta que ahora la E es la A, la I es la O es la E y la boca no es lo que queríamos. Entonces, ¿qué hacemos? Bloqueamos el keyform en ese punto y no importa que lo modifiquemos, intentemos modificar porque estará bloqueado. Esto nos viene bastante bien a la hora de evitar esos errores. El repeat, ¿vale? El repeat es cuando tenemos un parámetro, vamos a tener de valores que nosotros hayamos definido. Lo normal es 0,1 o -1, 0,1, -30, 0,30. Pero hay ciertos movimientos que nosotros queremos hacer que sean repetitivos y, y que sean correlativos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un movimiento en una falda de un modelo y, y quiero que ese movimiento se reproduzca en ese orden. Por ejemplo, tengo desde 0 a 5. Entonces va 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces quiero que el modelo pase en ese orden, pero claro, luego para que no haya un salto, tendría que ser 4, 3, 2, 1, 0. Entonces tendría un inconveniente. Entonces, para que vaya todo correlativo, le pongo el repeat, repetición. Entonces pasaría de 0, 1, 2, 3, 4, 5, que es donde habíamos definido, pero podemos hacer que se sobresalga de esos límites y pasa a ser 6. Pero el 6 lo que va a ser es el 0 del anterior. Entonces irá repitiendo otra vez el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en los valores que tienes, pero duplicándolos. Pasará de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15.
Esto lo que permite es que a la hora de hacer animaciones repetitivas, nosotros podamos poner que de 0 a 5 lo repita 3 veces. Entonces marcamos de 0 a 15 y lo hará 3 veces en la animación. Podéis verlo aquí. Ahora vamos a ver cuando cargue la pantalla. La repetición, vamos al GIF. Lo veis aquí. Pasa del valor 3, del 4, perdón, aquí al 0. Y puede tomar valores negativos también, para que vaya en dirección opuesta. Como podemos ver, de 0 a 360, pero también puede ser de 0 a menos 360. Entonces el personaje, o lo que hayamos definido de eso, pueda girar a izquierda o a derechas. El solo view. Solo view lo que permite es, cuando nosotros tenemos el modelo creado, por ejemplo, tenemos partes que están solapadas por otras y queremos trabajar sobre ella directamente. Pero claro, tenemos una parte que nos está tapando, nos impide ver. Entonces, claro, o tenemos que ir a la parte que no está tapando la vista de eso y ocultarla y después volverla a mostrar. Entonces, ralentiza el trabajo a la hora de hacer modificaciones. Como comentaba antes del modelo con el flequillo. Claro, yo tengo el flequillo encima del ojo y ahora quiero trabajar sobre ese ojo. ¿Qué ocurre? Que ahora tendría que irme al flequillo, ocultarlo para poder ver el ojo. Entonces, ya me está creando ahí unos pasos extras que tengo que realizar para poder trabajar correctamente con el elemento que deseo. Entonces, en la versión Pro incluye un botoncito muy curioso que tú lo que haces es seleccionas el Art Mesh que quieres trabajar y le das solo. ¿Qué hace este botoncito? Todos los Art Mesh que no estén seleccionados los pone en tonalidad gris clara, de tal manera que quedan ocultos a la vista, y el Art Mesh que tiene seleccionado se mantiene con el color por defecto que se haya creado. Entonces tú puedes trabajar con ese modelo sin ver, sin tener que otros modelos de Art Mesh te estén tapando la vista. Entonces, de esta manera, tú creas el Art Mesh a tu gusto con una simpleza y con la posibilidad con un solo clic hacerlo. Entonces, ya digo, facilita mucho el poder trabajar con los modelos, el poder usar el solo view, porque es una alegría, sobre todo cuando estás trabajando con partes que se tapan, como pueden ser las orejas cuando estamos girando la cara, los ojos con el pelo o cualquier otro elemento. El solo view para mí es lo que más uso en la creación de modelos, esta utilidad. Que ya digo, en la versión free no es... os será un poquito más incómodo porque tendréis que ocultar las partes que os estén señalando, pero podréis trabajar con ello. Otra utilidad que uso muy a menudo es el focus en un objeto seleccionado. ¿Vale? El focus lo que permite es seleccionas un Art Mesh o un deformer y al pulsar la tecla F de focus hace zoom a ese objeto. De tal manera que si tenemos el modelo completo, que se vea cabeza, cuerpo, piernas, y seleccionamos el cuello, si le damos a la F, nos irá directamente a esa parte. Con lo que no tendremos que hacer el zoom ni nada. Por ejemplo, si nosotros en el inspector estamos trabajando con el cuello, pero ahora queremos mirar lo que es el zapato, pulsando en el Art Mesh del zapato y pulsando la F, nos hará zoom directamente y nos desplazará la vista a ese zapato. Como ya digo,
facilita mucho a la hora de trabajar con nuestros modelos, pero no es una utilidad que no se imposibilite el poder trabajar con ellos. La repetición al crear Word Deformers. Otra utilidad que viene muy bien a la hora de cuando ya tienes unos conocimientos, tú ya sabes más o menos las partes que va a necesitar. Por ejemplo, una ceja va a necesitar dos deformers, una que lo mueve de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Todos van a ser así. Entonces, ¿qué haces? Pues añades un deformer y luego añades otro directamente. No te abres la ventana del deformer, vuelves a cliquear para crear otro, vuelves a aceptar, ralentiza mucho el trabajo. ¿Que se puede vivir sin ello? Obviamente, pero te permite reducir los tiempos de trabajo. Y ocurre lo mismo con la creación de las rotaciones. Es lo mismo. La copia y pega de los mesh, ¿vale? Cuando nosotros estamos trabajando con un mesh, podemos hacer modificaciones y, y podemos copiar ese mesh y aplicarlo en otro keyform para que tenga el mismo. Por ejemplo, cuando estoy trabajando con un ojo, lo que hago es, lo tengo abierto y ahora lo voy cerrando poco a poco en puntos intermedios. Pero claro, si yo he definido cuatro posiciones, si lo muevo de la posición 1 a la posición 0.8 y me la modifico, bien, ahí la tengo el ojo medio cerrado. Pero si me voy a la 0.5, el ojo estará abierto. ¿Qué hago? Hostia, que ahora tengo que ir desde abierto a cerrado. Pero entonces tengo que ir desde donde estaba. Entonces puede crear, digamos, incoherencias a la hora de hacer la modificación del ojo. ¿Qué puedes hacer? Pues desde el 1 al 0.8 haces la modificación. Copias el estado del mesh en el 0.8 y lo pegas en el 0.5. Y a partir de esa posición realizar las modificaciones para cerrarlo. Cuando ya termines en 0.5 y te quieres ir al 0, copias el mesh del 0.5 y te vas al 0. De esa manera trabajas correctamente, el modelo no hace cosas extrañas a la hora de realizar aperturas, modificaciones, ensanchamientos, porque ya vas basándote en el paso anterior que has hecho. Entonces es una utilidad que también uso bastante a menudo y en la versión free no se tiene. Es un inconveniente que yo sí lo echaría en falta, sobre todo para los ojos, porque los ojos requieren muchos movimientos de, de lo que serían los párpados, los brillos, eh, y puede resultar bastante difícil en ese aspecto. Autodetección de los objetos que están fuera del deformer. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos un deformer o varios deformer y el armes dentro, puede darse la casualidad de que estemos haciendo una modificación en un deformer hijo y, y hagamos que aumente el tamaño y esté por encima del padre. Nos dirá, saldrá un mensaje diciendo, oye, no puedes salirte. En la versión free no puedes salirte del padre porque te va a dar problemas. En la versión pro directamente tú sabes cómo funciona y vas a poder salirte, no te va a tener esa limitación. Tú puedes hacer las modificaciones que quieras. No es algo que en la versión free vayáis a demandar o os encontréis, pero posiblemente os dé algún error en este apartado para que sepáis que puede ser eso, que tengáis dos deformer y uno de ellos haya el hijo principalmente o el padre, dependiendo de con cuál estéis trabajando, uno reduzca sea más pequeño que el hijo o el hijo sea más grande que el padre, tenerlo en cuenta.
Importación y exportación de los ID y los nombres. No es algo que vaya a trabajar con el free. No os recomiendo, si vais a trabajar para FaceRead, cambiarle los ID para los parámetros, porque esto va a crear problemas a la hora del modelo no se vea reflejado o posiblemente haga extraños. Entonces, para si vais a trabajar con FaceRead, ya el modelo está preparado, los parámetros tienen el nombre correcto para usarlo, no os hace falta tocarlo. ¿Qué ventajas tiene el hacer una importación y una exportación? Pues, por ejemplo, yo si estoy trabajando en un videojuego y tengo a varias gente que está trabajando conmigo o trabajamos codo con codo, a la hora de hacer un modelo, vamos a intentar que todos los nombres de las piezas sean similares e idénticas. Por ejemplo, antes comentaba el tema de llorar, ¿vale? En inglés sería tears, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un parámetro que se llama tears, que sería el mostrar las lágrimas. Ahora le envío yo mi modelo a un animador de Unity para crear el videojuego y dices, vale, quiero que mi modelo llore. Y yo entonces él, a través de código, le dirá a parámetro tears que se ponga a llorar, ¿vale? Y ahora otro animador de Light 2D coge y en vez de llamar tears a el parámetro llorar, lo llamaba cry. ¿Qué ocurre? Que cuando envía ese modelo al programador y llama a al parámetro tears, que era el que yo le había pasado, no funciona. Oye, mi personaje no está llorando cuando yo llamo el tears. Te das cuenta que en el modelo dice, hostia, el parámetro no se llama igual. Entonces, ¿qué ventaja tiene de importar y exportar? Que todos los animadores del Light 2D que vayan a trabajar con modelos en conjunto utilicen los mismos nombres. De esta manera los tienes todo creado, organizado y puedan no haber problemas entre coordinación entre los animadores de Light 2D y los programadores de los juegos. Interpolación, ¿vale? Esto lo vimos ya el SNS a través de las líneas del blend, ¿vale? Esto está limitado a 30 parámetros. En la versión free tenemos 30 parámetros, entonces no hay limitación. Para que veáis la interpolación, es bastante interesante. ¿Qué es la interpolación? ¿Vale? Nosotros tenemos un cuadrado y lo hacemos girar. Entonces, si nosotros giramos nuestro cuadrado, nos vamos a encontrar que cuando lo giramos, vemos aquí, ¿vale? Tenemos el punto 1 y 4. Esto tiene un tamaño y esto tiene otro tamaño. Pero si nosotros inclinamos el modelo, en los vértices va a ser mayor en este punto, en el 4, que del 2 al 4. El diámetro siempre va a ser más grande. Entonces nos vamos a encontrar que el cuadrado crece cuando lo giramos en unas posiciones y luego se vuelve a su posición original. Cuando está. Entonces esto crea un problema de ahora tengo que cambiarle el tamaño para esta posición porque se ve muy grande o cuando los giros se empequeñecen hay un problema. Entonces añadieron esta utilidad que lo vemos aquí en este cuadrado rodeado por el círculo, en el que en los puntos estos y estos siempre mantienen la misma distancia, igual que de aquí a aquí es la misma distancia que de aquí a aquí. Si no estuviese la interpolación, veríamos que de este punto a este punto sería más grande. Entonces lo que permite es reducir el tamaño cuando estamos girando objetos, para que se muevan de una forma circular y como tendría que ser realmente. Marca invertida. Esto es una utilidad que incluyeron en el 4.0 y que podréis usarla también en la versión free. Os recomiendo que la uséis porque es una maravilla para dar
personalización al personaje. Como comentaba el de... Ya me repito con el flequillo y el ojo, porque básicamente es uno de los usos que puedes tener, pero también puede ser para otro elemento. Como puede ser el de las cejas. Si nosotros colocamos las cejas por debajo del pelo, no se van a ver. Entonces, a la hora de hacer una expresión, vas a tener problemas de que no se vea la expresión. Sobre todo si tiene un modelo con los flequillos tapando las cejas. Entonces, ¿qué permite la máscara invertida? Pues cuando el objeto que nosotros le pongamos la máscara, cuando pase por encima de la máscara, se convertirá en translúcida, perderá un poco de opacidad que hayamos definido. De esa manera, cuando pase por esa parte, permitirá ver lo que hay detrás. Vamos a verlo para que lo veáis en funcionamiento. ¿Vale? Aquí no hay máscara. Entonces, con el clipping, esto es útil. Esto es para el ojo, para que cuando nosotros tenemos el ojo y lo movemos de izquierda a derecha, no queremos que el ojo se salga de la parte blanca. Pero si activamos la invertida, lo que va a hacer es, cuando esté dentro no se va a ver, pero cuando esté fuera sí. Entonces lo podemos ver aquí, que tenemos estos dos armesh. Tenemos lo que es esta gota que así como si fuese una llamarada y esta gota verde. Ahora mismo el armesh 5 está por detrás del otro objeto. Entonces no se vería. Entonces seleccionamos el clipping, le daríamos a invertir y de esa manera ya se vería por encima. Entonces le cambiamos la opacidad a 0 y esa parte que está tapando el armesh 5 no se vería en la parte de la llamarada. Como podéis ver aquí, está bajando la opacidad, la aumenta al 100, al 0, deja como esa muesquecita blanca que es lo que está realmente tapando. Otro ejemplo del uso, que es el que hablaba yo del ojo. Vemos aquí, ha definido el clipping mask, ha creado una capa transparente y el ojo se ve cuando el pelo pasa a través de él. Vemos aquí, vemos ahí correctamente que está y se ven las cejas, se ve lo que es la pupila, todo con el clipping mask. Puedes hacer algo, pero para objetos translúcidos que tengan diferente, para cambiarle el color. Es una utilidad si queréis usarla. Para poder usar esto, el modelo tiene que ser en modelo versión 4.0. No vale la versión 3.0. Ya, y a exportar siempre que sea en 4.0. Onion Skin. Esto está en beta. También lo añadieron en la versión 4.0. Es una versión muy bastante útil cuando estamos haciendo animaciones y movimientos, porque nos permite ver la trayectoria que hace nuestro elemento a la hora de realizarlo. Por ejemplo, imaginar, tenemos un puño cerrado y lo queremos abrir. Entonces, claro, queremos que el tamaño de los dedos al cerrar y al abrir corresponda. No, el dedo no se alargue más de la cuenta a la hora de hacer esa modificación. Porque cuando lo estamos trabajando con ello no lo notamos, pero cuando estamos viéndolo en movimiento se nota un pequeño salto o se ve reducido. Entonces, el uso de la piel de cebolla como Onion Skin nos permite ver toda esa trayectoria en ese parámetro y los keyform para ello. Entonces vemos el ejemplo que es el de la mano. Lo tenemos aquí cargado. A ver si vemos el GIF. Está aquí cargando el GIF. Como veis, tiene la mano que la está cerrando y abriendo y la reduce en un punto para que mantenga esa
concordancia entre abierta y cerrada. Entonces te permite ver, vemos que justamente antes de hacer la modificación el dedo se le ha alargado en ese punto. Entonces lo que hace es modificarlo. Vemos que aquí está muy alargado y después se pone el tamaño normal. Entonces lo que ha hecho es reducirlo. Esto, la verdad que para ello viene muy bien. Sobre todo para el cabello es otro apartado que cuando estamos moviendo de pack nuestro personaje al mover la cabeza y demás se mueva el cabello, entonces nos facilita el uso ya que vemos la exposición inicial y la final y las intermedias y mover el modelo acorde a ella. Entramos en la animación, ¿vale? La animación es otro aplicación que añadieron nueva, que es que antes teníamos el modelo, por un lado tenemos para modificar el modelo y crearlo, y luego tener la animación. Si tú querías hacer una modificación del modelo, porque te has dado cuenta de que algo no cuadra, te tenías que ir al modelo y modificarlo y para que se aplicase. Ahora incluyeron esto para que directamente desde el panel de animación ya pudiésemos hacer modificaciones. Entonces, la versión Pro todo se puede hacer sobre todos los objetos, Guard Deformer, Rotation Deformers, Path Deformer, pero en la versión Free solo se podría hacer de los armies que hayamos definido. Es un inconveniente, pero realmente es muy útil y se agradece que se incluya en la versión Free. Frame Step es para reproducir movimientos, digamos, más detallados en varios espacios de tiempo que nosotros hayamos marcado. Entonces, tenemos aquí, queremos que se repita estos elementos y queremos que se repitan de esta manera. Entonces, utilizamos esta funcionalidad. Para la versión Pro no estaría limitado, pero para la versión Free solo se podría hacer en máximo 3 frames. Vale. Las secuencias de imágenes. ¿Vale? Esto, cuando nosotros hacemos una importación de nuestro modelo, perdón, una exportación, tenemos nuestro modelo creado y queremos crear una secuencia de imágenes. Entonces, lo que hacemos es la exportación y nos va a crear pequeñas imágenes, capturas de nuestra animación, frame por frame, y la irá separando. ¿Vale? Pero hay un inconveniente en la secuencia que, por ejemplo, en la versión free, la animación va a ser lineal. No se va a modificar, pero nosotros podemos añadir velocidad a las animaciones para que el movimiento entre una posición y otra posición en un mismo frame se haga de una manera más escalonada o una manera más rápida, que el salto en ese frame sea más rápido o más pronunciado o menos pronunciado. Vamos a verlo aquí en el ejemplo. Vamos, ves aquí tenemos la secuencia del personaje que se llama Haru. Tenemos el personaje y vemos que cada segundo, contamos que aquí que sería cada frame, 0.57, 0.58, ¿vale? Y tenemos aquí la secuencia que tenemos aquí, creado la animación y queremos que el personaje lo exportemos. Entonces vemos aquí en la secuencia el time remap y vemos que es lineal, vemos que está en posición de segundo 0 al segundo 3, 3.30. Pero podemos modificar el gráfico para que la animación sea más rápida desde en 0 al segundo 2 y luego se normalice.
Entonces, lo que permite es agilizar en los frames el movimiento. Podéis verlo aquí. Si no, ya os recomiendo que le echéis un ojo al manual. Vemos que el modelo ha sido lineal y ahora él aumenta. Entonces lo que vemos es que ahora Haru va a hacer un movimiento más rápido en este punto y luego se va a relajar. Digamos, esto permite dar más expresividad en los movimientos para que no sean todos movimientos muy lineales. Como vemos, pues desafortunadamente la versión free no incluye el poder modificar los gráficos. La secuencia de imágenes eh, podemos hacerla en la versión free, pero estamos limitados en el canvas que utilizamos nosotros. Ojo, que no es el mismo canvas que podemos utilizar para el modelo. Eh, Va a ser limitado a 1280 por 720. Este va a ser el canvas free. Entonces, un consejo que lo repetiré al final del vídeo es que cuando estéis en la versión free y paséis a la pro, pero no tengáis pensado seguir con la suscripción, yo os recomiendo que atengáis a los 1200, a las limitaciones del free, porque si no vais a tener un modelo eh, que posiblemente os cometa errores o no podéis modificar. Pero bueno, voy a centrarme ahora mismo. Tenemos entonces el output y son máximo del canvas 1280 por 720. ¿Vale? Ese será el tamaño de donde la animación se producirá. Para todo es lo mismo, para una imagen, si queremos crear un GIF y un vídeo en las versiones free. Para el sonido, ¿vale? Cuando nosotros hacemos una exportación a Twitter o del vídeo o utilizamos un audio, queremos que nuestro personaje cuando le añadimos voces y queremos que nuestro personaje abra y cierre la boca correspondiente a las voces. Entonces le añadimos el sonido o la actuación que hayamos definido y ya movería la boca. ¿Qué inconveniente tiene la versión free? Que cuando exportemos el vídeo, aparte de tener el logo, se va a escuchar un pitido. Va a ser muy inconveniente. Entonces, lo suyo es hacer la secuencia de imágenes o el GIF y pasarlo después a un editor de vídeo eh, externo. Para la versión Pro, pues como podéis ver, no hay límites de tamaño del canvas, que puede ser. En la versión MacOS sí lo tiene, que es de 400 por 200, 2304. No sé por qué. En la versión de Mac no tengo un Mac, no lo puedo usar. Entonces no sé las limitaciones de por qué. Pero bueno, tampoco hacer un canvas tan grande no creo que esté limitado. Entonces, en la versión Pro, pues podréis poner el vídeo que queráis sin problema de que aparezca el logo o poner las voces. Porque un inconveniente que tiene el no poder poner la voz es que yo contrato un actor o una actriz que le ponga voz a mi modelo y si yo cojo esas frases, esos diálogos, los meto directamente en el Light 2D, el movimiento de la boca va a reproducir el personaje hablando. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando y mi personaje abriría y cerraría la boca dependiendo de yo si estoy hablando o paro de hablar. Entonces, claro, al exportar el vídeo, mi personaje ya tendrá esos movimientos de la boca. Y a la hora de trabajar con un vídeo ya tendría ya eso. En la secuencia de imágenes, pues tendríais que aplicar eso. También podéis añadir el sonido. El personaje movería la boca.
pero puede haber desincronización, porque ya luego tienes que añadir en el editor de vídeo el sonido y ya puede haber discrepancias o algún error para ello. Bueno, con esto ya más o menos cerramos lo que sería la la comparación de la versión Pro y la versión Free. Posiblemente para los que sois noveles, muchas cosas que haya estado hablando os suene a chino, básicamente, o a japonés, ya que el programa pertenece a ese país. Entonces, voy a hacer el final del vídeo, ¿vale? Que explicaciones que, como comentaba antes, os recomiendo encarecidamente, primero, pelearos con la versión free, pelearos con ella, trabajar con ella, hacer todo el modelo, ver dónde fallan las utilidades, dónde están las cosas, cómo vuestro modelo, que al hacer la importación del PSD con todas las capas, veis que hay que hacer modificaciones, pelearos con ello. ¿Por qué? Porque cuando ya tenéis un recorrido, una experiencia en la versión free, cuando hayáis pasado a la versión trial, todas las utilidades que yo he ido comentando las vais a notar y les vais a dar uso. Después, si os lanzáis directamente a probar el trial y no os frustráis porque es complicado, ya he explicado que la escala de aprendizaje de la I2D es muy pronunciada, cuesta cogerle el ritmo. Habrá gente que sea increíblemente lista. Yo en mi caso tuve que pelearme con el modelo, descargarme los modelos gratuitos que incluía la I2D y ver por qué se hacían las cosas. No había en YouTube alguien que me explicase esto en español. Tuve que irme a japonés para verlo o ya aparecieron las inglesas. Entonces ya a través de eso ya vas cogiendo conocimientos. Y yo cometí el error de que me lancé a la versión Pro porque quería probar todo y pensaba que la versión Free estaba muy limitada. La versión Free está muy bien para un modelo de FaceRead, un modelo para YouTube que queráis animar o para cualquier otra aplicación que queráis. No vais a necesitar para nada la versión Pro. La versión Pro tiene sus utilidades, tiene sus mecanismos y tal para que sea rentable usarlo, sobre todo porque para los que trabajamos con Light 2D que requiere a lo mejor echarle 10 horas diarias o 6, 8, las que sean, no, poder facilitar nuestro trabajo siempre va a ser mejor que no. Entonces, para una persona que esté aprendiendo, la versión free es estupenda. Ya cuando hayáis creado un modelo, 2 modelos, 10 modelos y dices, hostia, es que yo soy un experto, lo que está explicando este hombre ya no me sirve. Entonces digo, pues ole, me voy a la versión Pro, voy a probarla y a lanzarme y a ver cómo tal se da. Ya dependiendo de cómo las sensaciones que te dé la versión Pro, dices tú, pues mira, al final para las 4 versiones Pro que me vienen, las 4 utilidades, solo uso una y puedo vivir sin ella. Pues puedo seguir con la Free. O decir, hostia, es que ahora con la versión Pro los modelos tardo menos en hacerlos y puedo hacer mejores animaciones, puedo hacer mejores tareas y puedo crear commissions y ganar dinero con ello. Pues a lo mejor ya digo que hacer una commission y al mes ya te da para pagar la versión Pro anual, dependiendo ya del precio que le pongáis. Pero básicamente el precio que tiene la versión Pro, que es yo creo que son unos 10 euros en la versión anual, 10 euros al mes, eh, unos 120 al año, con una comisión al año que hagáis, ya os pagáis la versión Pro. Entonces, para el que quiera, digamos, profesionarse un poco, pues la verdad que sale a cuenta.
Y si no, tenéis la opción que tiene de pagáis un mes, creo que son 12 euros o 13 euros, probáis la versión Pro, después del trial, hacéis los modelos que haga falta en ese mes y después podéis daros de baja. No hay inconveniente en ese apartado. ¿Vale? Os recuerdo, pero mejor primero pelearse con la versión free y cuando tengamos experiencia lanzarnos a la versión Pro del trial. Y ya cuando se nos acaba el trial y decimos, vale, yo he hecho mi modelo, en estos 42 días he mejorado mi modelo, pero ya no voy a usarlo más. Estupendo, no hay problema. Seguirás con la versión free y, tu personaje, como ya vimos al inicio del vídeo, no vas a tener problema de abrirlo con la versión free. Tendrás limitaciones a la hora de editarlo, pero ya tendrás tu modelo. Que, oye, vemos que tenemos, nos salen clientes o podemos tener utilidades. Pues oye, mira, al final podemos permitirnos la versión Pro, pues nos lanzamos. Y bueno, vamos a ir cortando el vídeo. Espero que el sonido para este vídeo haya sido mejor. Y ahora iré poniendo en capítulos en una funcionalidad de YouTube para que podáis ir moviéndonos en cada apartado del vídeo y podáis ir directamente al apartado que tengáis dudas y queráis saber. ¿De acuerdo? Así que esperad a los siguientes porque iré subiendo tutoriales a lo largo de los siguientes días y espero veros los comentarios. Hasta la siguiente.